Bienvenidos a Corazonada Inquietante, el podcast donde exploraremos los casos más impactantes y enigmáticos. Hoy les presentaré un caso que ha capturado la atención del mundo entero, la historia de Lori Vallow, marcada por desapariciones, creencias apocalípticas y tragedias familiares. Prepárense para adentrarse en un relato lleno de misterio y horror. Lori Noreen Cox creció en San Bernardino, California. Es la menor de 3 hermanos y nació y se crió en el seno de una familia mormona muy devota. En algún momento ella manifestó la profunda e inquebrantable admiración por su padre, a quien veía como un gigante espiritual. Lori en su adolescencia y juventud era una chica despampanante, cabello rubio, ojos azules, personalidad atrapante y una risa que contagiaba a todas las personas que estaban en la habitación. Muchas personas dijeron que se sentían atraídos por la personalidad porque los hacía sentir especiales. Tenía algo así como algo especial. A lo largo de los años, se casó varias veces y tuvo 2 hijos biológicos. Su vida parecía relativamente normal, hasta que comenzó a adoptar creencias religiosas extremas, pero ya hablaremos de eso. Lori tuvo muy mala suerte en el amor, por decirlo de alguna forma, ya que tuvo 3 matrimonios que terminaron en fracaso. Su primer matrimonio fue en el St. James en 1992, pero se divorciaron rápidamente, no congeniaron muy bien. En 1995 se casó con William LaGoya, con quien tuvo su primer hijo, Colby Ryan, pero nuevamente terminó esta unión en divorcio un año más tarde. En 2001, Lori se casó con Joseph Ryan, quien adoptó legalmente a Colby, para también agrandar la familia un año después, en 2002, con la llegada de Tyler Ryan, la hija menor. Pero lamentablemente nuevamente la unión terminó con divorcio en 2004, a raíz de que Colby le comentó a su madre que Joseph, su padrastro, abusaba de él, de forma física y sexualmente. Así que un día esperaron a que él saliera de la casa. Lori tomó a sus hijos, los subió a su camioneta y se fueron para no volver. En 2006, Lori conoció a Charles Vallow, con quien congenió muy bien, con quien se casó, y poco después adoptaron a Joshua, llamado cariñosamente como JJ, un niño con necesidades especiales. Adoptar a JJ surgió ya que la hermana de Charles, Kay Vallow, había sido abuela recientemente, pero su hijo no podía hacerse cargo del pequeño JJ, y como ellos se encontraban mayores para criar un niño, le pidieron a Charles que adoptaran al pequeño para que estuviera en mejores manos. Grosso error. Por otro lado, necesito hacer una pequeña introducción, no muy extensa porque el caso no se trata solo de él, sobre el otro protagonista de esta historia, que es Chad Daybell. Chad Daybell nació el 11 de agosto de 1968 en Provo, Utah. No encontré mucha información de él, pero sí encontré que se había titulado de periodismo de la Universidad de Brigham Young. También encontré que trabajó como sepulturero antes de convertirse en un autor y editor reconocido, quien escribió numerosos libros sobre temas apocalípticos y religiosos. Hay que aclarar que Chad, cuando conoció a Lori, estaba casado con Tammy Daybell y tenía 5 hijos en el matrimonio. Pero, ¿cuándo se conocieron estos dos? Bueno, Lori y Chad se conocieron alrededor del 2018 cuando ella fue a una firma de sus libros y cuando lo conoció conectó muy bien. Ella sentía que él era como un ángel encarnado y conectaron tan bien que se dieron cuenta de que tenía muchos pensamientos extremos y apocalípticos en común. Lori tenía un podcast donde invitaba a múltiples de sus amigos que tenían las mismas ideas apocalípticas que ella, y en uno de esos capítulos fue Chad, a quien invitó en algunas ocasiones para hablar sobre creencias y pensamientos extremistas. El podcast se llamaba Feel the Fire. De hecho, si buscan el podcast, no sé si lo encuentren, pero yo sí encontré algunos audios y la realidad es que suenan bastante no quiero decir locos, pero sí suenan muy como abstraídos de la realidad, como que ellos son seres superiores. No sé, es muy rara la vibra que da el podcast, así que los invito a que lo busquen si es que les interesa como escuchar o ver lo que estaban hablando. Puede ser interesante. Lori y Chad creían y afirmaban con fervor que algunas personas estaban poseídas por espíritus malignos y que debían ser eliminadas a toda costa. Estas creencias lamentablemente fueron fundamentales y influenciaron profundamente las acciones posteriores. Entrando a las desapariciones, en julio del 2019, Charles Vallow, el cuarto esposo de Lori, con quien había adoptado a JJ, fue asesinado por su hermano, Alex Cox, en lo que fue declarado como un acto de defensa propia. Estuve investigando un poco esto y los medios de comunicación no le prestaron mucha atención. Era una historia sin más, un tiroteo que salió mal en donde hubo un homicidio, pero hubo un medio en específico que sí se interesó. Sí hubo un periodista en específico que se interesó mucho en que la historia sonaba poco creíble y se puso a investigar. Y dentro de su investigación se dio cuenta de muchas cosas. La cosa más relevante es que la bodycam del policía que entrevistó a Alex Cox en la escena era pública, o sea, se podía ver el video. En el video se veía a Alex Cox sentado a la orilla de la calle,
fuera de la casa, el policía le pregunta por qué disparó y él le dice que su cuñado lo golpeó con un bate de béisbol en la cabeza cuando él le había dado la espalda. El policía le preguntó si es que él vivía en esa casa y él respondió que no, que estaba de visita visitando a su hermana Lori Vallow. Y cuando él le preguntó dónde estaba su hermana, él le dijo que había salido aproximadamente hace 20 minutos a dejar a JJ a la escuela acompañada de Tylee, pero rápidamente se corrige y dice no, es que en realidad estaban aquí en la casa cuando llegó Charles y por eso me atacó. Y comienza a contar una historia en donde dice que Lori estaba en la casa y que llega Charles y comienzan a discutir. Por el ruido de esta discusión se levanta Tylee de la cama con un bat de béisbol dispuesta a defender a su madre, y que cuando llega al living, como a la sala de estar, se encuentra con su papá, con su padrastro, y Charles le quita el bat. Y a raíz de esta reacción violenta, Lori y Tylee salen corriendo de la casa. También se dan cuenta de que las cámaras del interrogatorio de Tylee y Lori en la estación de policía, Tylee dice que claro, que ella no vio cuando su tío Alex le disparó a su padre, sino que ella rápidamente salió, volvió a entrar por la cartera de su madre y después volvió a salir y no supieron. Lori por otro lado dijo que había escuchado el disparo, pero que no sonó fuerte, entonces realmente ella pensó que no había sido en su casa. No sé, muy extraño, porque si tú escuchas como una balacera cerca, tú te asustas, pero ella sonaba tranquila, se veía normal, no parecía tener ningún tipo de perturbación. Entonces estaba bien raro ese tema. Lastimosamente Charles falleció en ese tiroteo. Posteriormente se descubrió luego de las investigaciones que, claro, había recibido un impacto de bala en el pecho y había caído al piso. Pero cuando estaba en el piso había recibido otro impacto de bala. Y también se descubrió que él no había recibido RCP. Y Alex Cox, a la operadora del 911, le dijo que sí le realizó RCP. Entonces igual estaba como bien turbia la situación. De todas formas, posteriormente, Alex Cox falleció en extrañísimas circunstancias tiempo después. Así que tampoco se pudo hacer mucho más por la muerte de Charles Vallow. En septiembre del 2019, los hijos de Lori, Tylee Ryan y Joshua JJ Vallow fueron reportados como desaparecidos. La abuela de JJ, Kai Vallow, comenzó a llamar a la policía diciendo que no podía comunicarse con su nieto, que llevaba 2 meses sin poder hablar con él, y las pocas interacciones que había tenido con Lori eran insatisfactorias, ya que llamaban y no contestaban, mensajeaban y no habían respuesta. Incluso Colby había intentado como contactarse con su hermana, con Tylee, y tampoco había tenido éxito, ya que Lori, Tylee y JJ se mudaron lejos sin decirle a nadie dónde estaban. Entonces, producto de lo mismo, nadie tenía contacto con los niños, y para todo fue una señal de alarma cuando los niños fueron reportados como desaparecidos. Nadie había visto a los niños, y Lori y Chad no podían dar explicaciones satisfactorias sobre su paradero. En octubre del 2019, una noticia sorprendió a todos los presentes: la muerte de Tammy Davis, la esposa de Chad. Inicialmente se consideró como un hecho natural, pero luego de todo lo que pasó, fue reexaminada y terminó catalogándose como un posible homicidio. Lori no esperó. El 5 de noviembre del 2019, o sea, casi un mes después, Lori y Chad se casaron en Hawái, con un anillo de malaquita que curiosamente había sido comprado con la cuenta de Amazon de Charles Vallow. Pero Charles Vallow había fallecido en julio del 2019. O sea, ellos estaban usando la cuenta de Amazon de Charles y su tarjeta de crédito. Y nadie había sospechado ni nadie se había dado cuenta de esto. En febrero del 2020, Lori fue arrestada en Hawái y extraditada a Idaho. Ella siguió sin dar declaraciones de dónde estaban sus hijos. De hecho, la policía, antes de extraditarla, le dio un ultimátum: tú tienes que hacer que los niños aparezcan por FaceTime saludando para probar que están bien, si no iremos por ti. Y lamentablemente esta llamada por FaceTime jamás ocurrió, y en 2020 la arrestaron. Los investigadores, luego de hacer una investigación exhaustiva, se dieron cuenta de que Tylee y JJ fueron asesinados en septiembre del 2019, un mes después de haber dejado Arizona, donde estaba su vida, con la promesa de emprender una nueva vida en familia en otro estado. Nadie se dio cuenta de que ellos estaban enterrados en la propiedad de Chad, porque nadie fue a revisar en realidad la propiedad. Nadie se preguntó por qué Chad, en septiembre del 2019, cuando hace muchísimo calor, estaba con un fogón encendido y cavando una tumba en el patio. O sea,
La excusa de él, que usó con su ex esposa Tammy Davel, ahora fallecida, fue que había un mapache caminando por la cerca, a él no le gustó ver al mapache, le disparó y lo enterró en el cementerio para mascotas. Por eso nadie se preguntó nada, pero en realidad lamentablemente eran Tylee y JJ. Y todo este tiempo en donde ellos no decían nada y actuaban como que los niños estaban bien, ellos ya estaban lamentablemente fallecidos. En junio del 2020, luego de que Lori se negara a dar declaraciones de dónde estaban sus hijos, lamentablemente encontraron los restos de Tylee y JJ. Chad fue arrestado poco después. Actualmente, tanto Lori Vallow como Chad Daybell se encuentran esperando juicio por cargos de conspiración para cometer asesinato y ocultar pruebas, entre otros cargos. Sus creencias apocalípticas y las tragedias que rodean sus vidas han dejado una marca indeleble en sus familias y en la comunidad. Colby, por ejemplo, sigue sin entender qué está pasando. Fue al juicio de su madre actuaba como ida, como loca, como solamente tenía ojos para Chad. Él no podía creer lo que estaba pasando. Le habló a su madre y ella no le prestó atención. Él no entiende muy bien. Colby ya tiene una familia, está casado con Kaylee, su novia de la adolescencia. Tienen una hija, Riley, preciosa. Y le enseñan todo el tiempo fotos de Tylee y JJ a la pequeña Riley para que ella sepa quiénes son. Pero lamentablemente lo que hizo su madre dañó profundamente la vida de Colby. Él se siente devastado, él se siente traicionado, no puede creer que su madre, la mujer a la que más admiración le tenía, terminó haciéndole daño a las dos personas que él más amaba en el mundo. Así que esa familia terminó destrozadísima, ya que Colby no se habla con su madre y las pocas veces que ella lo ha llamado, él se muestra muy a la defensiva con lo que pasó. El caso de Lori Vallow Daybell ha traído una gran atención debido a sus elementos de misterio, crimen y extremismo religioso. Una mujer con un futuro brillante, con una familia preciosa, a quien la religión la consumió y estuvo a merced de un hombre tan raro y tan loco como Chad Daybell, en donde básicamente crearon un culto y ella se dejó llevar por esto, dejando de lado su familia y amigos. Ha sido objeto de numerosos documentales, artículos y análisis de los medios, porque nadie puede creer cómo terminó este caso. Este caso en concreto nos recuerda la importancia de la vigilancia y la justicia, especialmente cuando las creencias extremas pueden llevarnos a acciones trágicas. En Netflix hay un documental sobre este caso en el que basé gran parte de los datos que saqué, bueno, aparte de las entrevistas y de los documentos que encontré en internet. Se llama Los pecados de nuestra madre, está en Netflix, tiene 3 capítulos, está muy completo, ahí dan testimonios todos los presentes, todos los que vivieron esta historia, y en realidad se los recomiendo si quieren ahondar mucho más como en la perspectiva de las familias, porque en algún momento incluso la mamá de Lori y la hermana de Lori salieron como a defenderla y a decir que ella jamás podría lastimar a sus hijos, y bueno, meses después se descubrió que estaban enterrados en el patio de su nuevo esposo. Entonces fue una decepción para todos en realidad. Muchas gracias por acompañarme en Corazonada Inquietante. No olvides suscribirte y seguirme para más historias intrigantes y escalofriantes. Espero que les haya gustado mucho, que apoyen el contenido. Se vienen casos muy interesantes, casos que yo considero que deberían ser relevantes. Y próximamente vamos a estar subiendo a Instagram como encuestas para que ustedes me puedan decir qué tipo de caso o qué tipo de secta les gustaría escuchar. Nos vemos la próxima semana. Cuídense y manténganse atentos a los misterios que los rodean. Este podcast fue producido por Renata Silva. Música por parte de Spotify para Podcaster. Investigación y guión por Renata Silva.